Dos, tres, mis estimados amigos, buenas tardes. Les voy a contar una historia de uno de los pueblos más antiguos de la humanidad y cuyos inventos todavía persisten en nuestros días. Adicionalmente, una de las ideas que inspira hoy en día muchas películas, muchos relatos y que contaron por primera vez ellos en uno de, también valga la redundancia, los primeros libros de héroes de la humanidad. Entonces, sin más, les voy a contar la historia de Mesopotamia. Bien, nosotros habíamos visto en clase algo sobre la historia de la India, el mundo antiguo, mucho antes de Jesucristo. Entonces, si nos ubicamos en un mapa terráqueo, aquí estaría la India. Esto que está aquí sería un continente muy grande, el africano, y por acá estaría Europa. Aquí tendríamos el mar Mediterráneo, aquí Grecia, para orientarnos, aquí Egipto. Entonces, en ese tiempo está sucediendo todo lo de las pirámides, los faraones, por aquí ya hay la civilización de la India, pero en este caso tenemos Mesopotamia, entre dos ríos muy importantes que serían el Tigris y el Éufrates. Gracias a ellos, la humanidad logra cultivar, generar comercio y transporte alrededor de los ríos. ¿Listo? Entonces, una de las primeras ciudades que aparecen en todo el mundo sería la ciudad de Ur, entre ese valle fértil. Entonces, fíjense cómo mucho tiempo atrás ya existían los edificios, este que se va a llamar Sigurat, de gran tamaño y de uso religioso, y alrededor toda una serie de casas donde vivía la población. Entonces vean cómo esta es una reconstrucción, las dos son dibujos de cómo podrían verse. Está protegida por un río, está protegida igualmente por una muralla. Dentro de la ciudad hay como un centro religioso, administrativo, alrededor todas las casas donde vive la gente y por acá una especie de jardines o de lagos que ellos usaban seguramente como lugar de descanso, de recreación. Ahora imagínense si alrededor de todo esto es desierto, cómo sería de importante y de valioso para ellos el hecho de que existiera agua. ¿Qué existe todavía? Este edificio que sería el Sigurat, grandísimo, construido gracias a que se inventaron los ladrillos de tierra cocida. ¿Listo? Esto fue uno de los elementos que encontraron en esa ciudad de Ur. Pues como ustedes saben, cuando se hacen las excavaciones para conseguir cómo eran las ciudades antiguamente, pues se van encontrando diferentes hallazgos, losa, las cosas que usaba la gente. Y esto lo encontraron en una tumba del siglo VI antes de Cristo. Entonces imagínense lo antiguo. Lo bonito de esto es que representa la vida cotidiana en la ciudad de Ur. Entonces miren, hay personas que están cargando como regalos que van a ser tributos para un rey. Hay unos carruajes, hay unos animales. Aquí también hay unas personas armadas como con lanzas. Entonces es apenas como una instantánea, una especie de fotografía de cómo era la vida en la antigua Mesopotamia o en la ciudad de Ur. Bien, el establecimiento de las ciudades solo es posible si hay varios oficios, por eso esta lámina. Entonces vean cómo está el río se canalizó y permite a la vez que haya siembras, que hay cultivo, hay ganados de ovejas, se recogen también los cocos o los frutos de las palmeras, en este caso dátiles, se hacen medios de transporte y se crean ciudades en los que hay también otros oficios como el comercio, como la alfarería, es decir, la producción de las losas de barro cocidas. Hay caminos que llevan a otros pueblos y por este lado tengo aquí herramientas y armas de hierro, porque sabemos que a diferencia de la edad de piedra, ya en esta edad conocemos cómo se usa el metal y cómo fabricar con ella herramientas útiles y armas.
¿Listo? Otro de los oficios que se inventaron en la época, adivinen cuál fue. Sí, señores, la cerveza. A los sumerios les encantaba reunirse alrededor de buenos vasos de cerveza. Esto es posible además porque ya ellos aprendieron a cultivar el trigo y la cebada y la pueden guardar, la pueden almacenar. Otros grandes inventos de los mesopotámicos fue darle un nombre a los planetas, observarlos, hacer astronomía, poder predecir los ciclos de la Tierra y cuáles eran los momentos para cultivar, los momentos para recoger. Ellos ya pensaban y escribían historias acerca de la lucha entre el bien y el mal, lo que les contaba el ladrillo que permitió hacer edificaciones. Bien, de esto también los quiero hablar. Ellos inventaron el primer código civil y de derecho de la humanidad. Estaba escrita en una roca de basalto negra, grandísima, y refería a normas de comercio, los impuestos, la propiedad y las penas, los castigos por incumplir las reglas. Se basaba en la ley de ojo por ojo, diente por diente o ley del talión. Bien, les cuento que esto sí es una foto de verdad, como la pueden observar, existe, está en un museo de Berlín. Profe, pero ¿por qué no está en la media luna fértil que nos dijiste? Pues actualmente ese lugar hace parte del país de Irak. Resulta que este país ha sufrido de muchas invasiones, entre ellas las europeas del siglo XIX, siglo XX, y con el pretexto de proteger las obras de patrimonio de la humanidad, algunos países como Alemania se han llevado las piezas una por una. Esto quiere decir que no las encuentran allá en donde hoy sería Irak, sino en Berlín y en distintos otros lugares, como por ejemplo en París. Quiero que observen el tamaño de esa construcción. Esto era realmente la entrada a una gran ciudad que era Babilonia. Miren cómo está hecha de ladrillos, pero los ladrillos además tienen colores, están cosidos, tienen esmalte, representan animales como cabras, como caballos. Son animales que estaban y de hecho en el desierto o que ellos los tenían en su ganado. Vean tan hermosas las puertas y pueden imaginarse cómo sería esa ciudad maravillosa. Hoy en día queda muy poco de esa ciudad, pero se habla en la historia de que existían los jardines colgantes de Babilonia. Una maravilla. Pues imagínense que Nabucodonosor, uno de los reyes, tenía una esposa favorita. Ella venía de un lugar muy diferente al desierto, donde había muchas plantas, muchas aves, y estaba un poco nostálgica por su tierra de origen. Entonces Nabucodonosor, para poder contentarla, manda a construir el más maravilloso jardín, pero dentro de una edificación. Se dice que sería algo así, en la que los árboles, los jardines estarían en cada una de las terrazas de ese gran palacio. Y a su vez, la ciudad estaría atravesada por canales creados artificialmente, es decir, el río se lleva hacia la ciudad. Otras curiosidades de Mesopotamia son la escritura. Ellos fueron de los primeros en inventarse cómo registrar. Entonces, no había papel, pero se hacía sobre unas tablas de arcilla fresca con unos instrumentos, hagan de cuenta, unos palitos como con cuñas. Por eso se llama la escritura cuneiforme. ¿A quién le gusta mirar el horóscopo? Yo creo que a muchos. Es una invención de los mesopotámicos, lo mismo que la semana de los 7 días. Quiero mostrarles cómo se ve la puerta de Ishtar. Mírenla, grande, maravillosa, hermosa y tan antigua. Quiero que vean
como es del siglo VI antes de Cristo y también fue hecha por Nabucodonosor II y fue trasladada pieza a pieza al Museo de Pérgamo que queda en Berlín. Y también les voy a mostrar cómo serían los jardines colgantes de Babilonia. Esto es una reconstrucción, pero se la pueden imaginar así, con su flujo de agua, sus canales, toda llena de árboles. Actualmente solamente se conserva la parte de afuera y eso porque los arqueólogos han ido desenterrándola y poco a poco reconstruyendo lo que todavía queda. Bien, también les quiero contar sobre el primer relato de aventuras antes que todas las películas y antes que todos los libros. Fue la historia de este señor, del señor Gilgamesh, que se dice fue uno de los primeros reyes de Mesopotamia. Era tan grande, tan poderoso, pero a la vez tan brutal, que él exigía que todas las mujeres antes de casarse tenían que acostarse con él. Era tan cruel que una diosa decidió mandar un monstruo para que le hiciera frente. Este monstruo era mitad humano, mitad animal. Gilgamesh lo sabía, entonces le pidió el favor a una mujer que fuera a donde él y lo tratara de calmar. Y así fue. El monstruo se llamaba Enkidu y se enamoró de esta mujer. Finalmente ellos regresan a la ciudad donde está Gilgamesh como rey y se van a casar. Lógicamente Gilgamesh quiere hacer uso también de su derecho de pernada de acostarse con la mujer, hecho que disgustó profundamente a Enkidu. Entonces ellos se enfrascan en una pelea casi a muerte, pero resulta que hablando y hablando resultan de grandes amigos. Entonces ya nada de pelea y deciden irse a vivir unas grandes aventuras a un bosque donde hay un gran monstruo, pero que queda muy lejos. Ellos dejan sus mujeres, deja Gilgamesh su reino y se va a presentar a este bosque. Allí matan a este ser mitológico que es propiedad de los dioses. Los dioses se enfurecen y deciden matar a Enkidu, porque a Gilgamesh no lo pueden matar, él es tan fuerte, tan poderoso y además es mitad dios. Gilgamesh, al ver a su amigo muriendo, posteriormente su cuerpo, su cadáver, se pone supremamente triste. Él no sabía de la muerte ni de la tristeza. Las bestias del monte rehuyeron su contacto. Vamos a ver. Aquí hay un relatico bien bonito de lo que dice Gilgamesh al ver morir a su amigo. Una suerte cruel de un solo golpe te ha arrancado de mí. Ahora, ¿qué es este sueño que se ha apoderado de ti? De pronto, te has vuelto sombra y ya no me escuchas. Ahí es el momento triste en el que Gilgamesh se da cuenta de que su mejor amigo ha muerto. Entonces este libro, como les decía, está escrito sobre unas tablitas de piedra, no lo está sobre un papel porque todavía no existían los libros como hoy en día los conocemos. Sin embargo, se dice es de las primeras historias de aventura en la que salen dos héroes a cambiar el mundo. Voy a retornar sobre nuestra presentación. Y bien, esa era la historia que les quería contar, muy a grandes rasgos sobre Mesopotamia. Entonces vean cómo hay cosas que todavía usamos y que tuvieron su origen tan antiguo. Y las primeras ciudades, las primeras civilizaciones, las primeras oficios, todos parten de ese pueblo, de ese gran lugar.
No siendo más, me despido.